10:26 de la mañana y seguimos aquí en Bancate ese defecto y ha llegado la hora del señor Sergio Trucci Mambisiglia. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, acá cantando mucho. Estaba afuera cantando mucho. Sí, Santiago lo digo, ya me denunció el aire. Tiene ganas de karaoke, me parece. Puede ser. Bueno, puede vuelve ser. finalmente el karaoke del Surco a pedido de la Reina del Pancho, que hace todos los jueves el fin del disfraz. Bueno, el viernes va a haber karaoke aquí en Centro Cultural del Surco. Bueno, ahí podemos expulsar nuestras ganas. Podemos, ¿no? Un poquito. ¿Cuál sería tu tema de cabecera para karaoke? Está cantando mucho afuera Traición a la Mexicana de la Zimbabue. Bueno. Cantinero, sirve otro tequila que quita mi herida, ¿no? Que quita mi herida. Ay, amor. Me gusta. Te puedo invitar a otro lugar que sé que vas a cantar igual. El viernes. Toca Sobre Viento. Ahí va, y ahí voy a cantar. Las canciones sobre ¿cómo viento. era este? Floresta. Uno que soy fanático. Me preguntan dónde voy, las flores. Tiempo roto. ¿Eh? Tiempo roto creo que es. Ese es Alcar las Flores. Acá las flores. ¿no? Qué mala memoria que tengo con las letras y las canciones. Soy periodista de música. Temazo, Y Temazo. tenés un vínculo ahí. Bueno, Sergito, nada de música, no. Ok, deporte. Bueno, en el día del periodista, vamos a hablar de 4 periodistas deportivos que en cierta forma fueron pioneras en algunas cuestiones, que marcaron algunas cosas, pero tampoco voy a poner las manos en el fuego por ninguno. Ok. Y vamos a contar todo lo de cada uno de estos, pero que en su momento, en su época o en su disciplina, bueno, marcaron un camino en el periodismo deportivo. Vamos a empezar hablando de Osvaldo Ricardo Horcasitas, más conocido como Oro. Estaba muy bueno, se firmaba él como Oro, que eran las iniciales, y quedaba muy bien, la verdad que me parece un gran nombre artístico. Periodista de básquet, más que nada, ahí estamos viendo alguna fotito de él. Nacido en 1943, fue formador de periodistas también, nació en la ciudad correntina de Mercedes, y pionero en escribir, tener una pluma de crónica más literaria, en cierta forma. Como así también después muy acompañador y muy impulsor de otras cuestiones que vamos a contar en estos momentos. Arrancó en los años 60 en la revista Gráfico, que era la única que había ahí para hablar de más deportes que no sea el fútbol. Claro. Tenía un gran conocimiento de la historia también, y eso también lo sumaba en sus crónicas. Era muy apasionado y eso también se notaba también en sus crónicas. Y te llevó a tener muy buena relación con jugadores, entrenadores y dirigentes a partir de que, además de que todos convenían que era un tipazo, acompañaba siempre, ¿no? Iba a las giras con jugadores, iba a partidos de un lado o del otro. Y bueno, eso también lo acompañaba con su gran pluma, que la verdad que está para ver. Hay un ejemplo claro que dicen que fue como el momento que tenemos, creo que es la foto 3, en el año 1972, dice que dio una clase, ¿no?, de cómo escribir una crónica en lo que fue la final de los Juegos Olímpicos de básquet entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, por supuesto. Tremendo. Con un partido muy caldeado que terminó solamente por un punto, ganando por Rusia, con muchos condimentos, y que todo eso lo llevó en la crónica, ¿no? Fue llevando un poco de la historia, un poco de lo que pasó en el partido. La nota se llama Los 3 segundos más largos de la historia, porque, bueno, tuvo un final polémico también, y que se puede buscar. Si la quieren buscar, está también para ver ahí por la web. Me encanta porque ya desde el título uno sabe que va a estar leyendo algo largo, pero que sucedió en un periodo de tiempo muy corto y que a su vez implica todo. Exactamente eso. Otro ejemplo que tenemos para contar, una nota de 1973 que habla del equipo de San Lorenzo, ya que estamos acá en el barrio, de básquet, que se llamaba La Catedral. Dice, él era el equipo de los viejos, pero el equipo más ganador, el que siempre se encontraba arriba, el que nunca estaba perdido, el que daba vuelta a los partidos más increíbles. Su bautismo por el apodo fue en Europa cuando un refuerzo, Emilio Dumani, los miró, pasó lista y dejó el sobrenombre Ustedes son la Catedral. Nadie le pidió que aclarara, el núcleo básico tenía más de 30 años, ¿no? O lo superaba y hacía varias temporadas que venían jugando juntos, por eso lo llamaba así, eran viejos como las catedrales, ¿no? Unas reliquias. En ese equipo estaba Carlos Bacino, Abel Rojas, Carlos Perales, Dante Mazzolini, Roberto Carlos Perroni. Y acá tengo una especie de autobombo, Oscar Bisiglia, que era mi padre, también estaba, que ahí lo ven en la foto, que es el número 4, que está a la izquierda abajo. Oh. A la izquierda abajo. Mirá, ahí se está. nota que es tu padre. No se nota, pero... Ni en pedo, pero... muy bien, ahí, a partir de ahí también, él siguió como, a diferencia de muchos periodistas, él apoyaba también lo que era el deporte y fue clave en
marcar el comienzo de la Liga Nacional de Básquet del año 1985, impulsada por Leon Nassnubel, un entrenador que algún día hablaremos también de su historia. Y él, a partir de organizar toda la cuestión de lo que es lo mediático, de explicar qué pasaba, generó toda la primera conferencia brindada, fue como un impulsor de esta Liga Nacional que finalmente fue lo que hizo que el básquet se revolucionara en Argentina y que 20 años después encontremos a la generación dorada de la que tanto se habló, se habla y se hablará, por supuesto. Claro, hay un videito para ver de un programa que se llama Uno contra Uno, donde hablan con él acerca de la foto del salto inicial histórico de ese primer partido de la Liga Nacional entre San Lorenzo, justamente otra vez, y Firmat de Santa Fe. Con Osvaldo Ricardo Orcasita, con Norito, en historia de una foto. Y en este caso inicio y con 3 protagonistas, uno de lujo, ¿no? Uno de los grandes creadores, uno de los padres, el otro fuiste vos, de la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Qué foto? Porque es una foto histórica del deporte argentino. El día 26 de abril de 1985, viernes en la semana, comenzó la Liga Nacional. Este es el salto inicial simbólico que dio Leon Nassnubel entre Steve Stanford de San Lorenzo de Almagro y Goggins de Argentina de Firmat. Entonces solicité autorización a los árbitros del partido y a los responsables de los 2 equipos que antes del salto inicial reglamentario tuviéramos 5 minutos para hacer esta foto que Marcelo Figueras eternizó. Bueno, Waldo, muchísimas gracias. Una foto histórica para nuestro básquetbol y para el deporte argentino. Inicio de la Liga Nacional, de una gran etapa. Ahí está el protagonista, Leon Nassnubel. Gracias, ¿Habla? Sí, me encanta que habla como si estuviese escribiendo una crónica, sí, prácticamente. Iba a decir algo parecido, así que excelente, creo que conectamos juntos en ver eso, ¿no? Que se le notaba eso también. Ya hablaba como te está contando algo, ¿no? Ya. Totalmente. Y lo otro que quería decir, perdón, Sergi, es que justamente como vos decís, sin eso no hubiera habido Generación Dorada, que también me recuerda a la columna que hiciste de por qué nos quedamos fuera del Mundial de Básquet. Bueno, porque cuando no hay políticas, cuando no hay inversión dentro de un deporte, bueno, se notan las generaciones siguientes y por eso hoy en día estamos en la situación en la que estamos. Y se está notando, ahora está jugando la final de la Liga Nacional de Básquet con muy poca repercusión. Ahí está jugando las finales, ¿no? En este momento. Bueno, es un ejemplo otra vez del mal momento actual del básquet argentino. Hablábamos ahí también de esto bueno, fue testigo también de esta generación dorada, la siguió a todos lados, fue a todos los campeonatos que ganó. Y generó también un cariño muy grande de parte de todos los integrantes. Y como me gusta traer siempre cositas raras, acá dejamos un video de cuando está hablando con Federico Camerix, un jugador justamente integrante de la generación dorada, correntino como él también, que en el año 2013, jugando para Regatas de Corrientes, sale campeón, todos correntinos ahí abrazándose, y encontramos un videito ahí, una perlita para ver también y notar ese cariño que tenían mutuamente entre jugadores y el periodista. Sí, había una bandera de Goya. Bueno, no queda por vos. No hay otro boliviano en el equipo. Bueno, Manero, te voy a... Un saludo muy especial de Oscarcito también para vos, todo lo que representa, lo que hizo por el básquetbol y estando en una final en esta consagración de regata, ¿no? Mira, te voy a contar lo que le estaba diciendo recién. Cuando yo me encuentro en el túnel, en el tercer juego con Boca, me dice Osvaldo, ya acá no los veo bien, y veníamos 2-0, ¿no? Y ahora le estaba agradeciendo porque un tipo que hace cuántos años veo básquet y me dejó pensando eso, y evidentemente que veía cosas en el equipo que por ahí no lo conformaban, que había que seguir trabajando, y bueno, la verdad que al final, por suerte se pudo dar. La mirada periodística también ahí, como diciendo leche, vio algo que nadie veía, vio que estábamos mal y teníamos que mejorar, y bueno, a partir de ahí el Rata salió campeón. Osvaldo Ricardo Casitas falleció en febrero de 2015 a los 71 años. Bueno, bastante joven entre todo. Bastante joven, exactamente. Qué cara de orto que tenía. ¿No? Siempre que lo estaban enfocando. Siempre estaba ahí como, sí, era su lugar. Bueno, cambiamos. Vamos a hablar ahora de Eglis Giovanelli. Periodista más que nada de fútbol. Ella se agregó en el mundo del fútbol desde pequeña, seguía al club Almafuerte en Las Rosas, Santa Fe. Allí toda su familia era del club. Cuenta que ellos vivían en una especie de granja de 2 manzanas, con aire libre, con sol, todo. Y un día el padre llega y le dice que se tienen que mudar. Y cuando le preguntaron por qué, fue porque habían donado los terrenos del club, los terrenos al club Almafuerte para que tenga una cancha.
¿no? Tremendo. Y la respuesta de la madre, lejos de enojarse, fue: por fin vamos a tener una cancha propia. Ahí, bueno. La foto anterior, que ahí estaban las tres, ahí estaba, era la madre de Eglis, la hermana y Eglis. Es una foto, porque las tres jugaban al fútbol. Ella cuenta que no había televisión, por supuesto, en esos momentos, y escuchaban la radio los domingos. Y dice que mi mamá me decía: qué lindo suena Manuela Pedraza y Kramer, que era la calle donde estaba la cancha de Platense. Y dice que la primera vez que llega a la capital, lo primero que hace es ir a Manuela Pedraza y Kramer a ver la cancha donde está en ese momento Platense. Hoy está allá en Vicente López. Dice que por eso, cuando me decían en mis comienzos que yo no sabía nada de fútbol, me les reía a todos en la cara. Mi mamá me lo explicaba siempre y me decía, por ejemplo: Mostaza Merlo, hace lo que no hacen ni Alonso ni JJ López en el mediocampo de River, que es marcar, ¿no? Ahí como que le iba enseñando a la madre de qué se trataba el fútbol. Contaba que la madre le contaba mucho el fútbol y que era una gran jugadora, y que su foto con pantalones cortos de hace 85 años está en el Museo de la FIFA. No pude encontrar la foto, pero la data, si la cuenta de Iglis, por supuesto le vamos a creer, que tiene la foto de la madre, de los pantalones de la madre en el Museo de la FIFA. Así que bueno, otro datazo para alguien que ya entraba en el fútbol de chiquita, no le quedaba otra casi, ¿no? Impresionante, sí. En los años 70 hace la carrera de periodismo. Allí comienza de a poco a meterse en el mundo deportivo. En el año 1978 se presenta para hacer una pasantía en la revista Gente con Chiche Helblum, por ejemplo. Después en la oral deportiva de Radio Rivera con José María Muñoz. Dice que le pidió una credencial para cubrir el Mundial, le dijo que no. Fue a buscar otra credencial al Teatro San Martín, donde daban las credenciales. También le dijeron que no, pero le dijeron: anda a preguntar a unos mexicanos que andan por ahí y capaz te consiguen. Lo logró, consiguió y transmitió el Mundial, pero para España. Y finalmente, y a partir de ahí también le dieron una beca por 6 meses en Madrid, donde fue también a trabajar, así que también le terminó saliendo bien. ¿Las negativas era porque era mujer? No, en realidad ella cuenta que era porque todavía estaba estudiando periodismo y no estaba recibida. Bien. Pero bueno, no sabemos nunca exactamente por qué, ¿no? Yo pregunto porque el INADI nos va a pedir las pruebas. Nos va a pedir las pruebas, sin dudas. A su regreso de la pasantía de España, empieza a trabajar cada vez más en lo que es el periodismo deportivo. Empieza a trabajar en ATC en ese momento. Y cuenta una anécdota que, bueno, acá sí va a ser seguramente por mujer, o porque era joven, o por lo que sea, o por ambas cosas. Donde arregla una nota con Ángel Labruna, entrenador de River en ese momento, histórico además Ángel Labruna, y dice que cuando llega a hacer la nota, el José Gómez Fuentes, que era como la estrella de ese momento, le dice: vos sos una simple movilera y esta nota la voy a hacer yo soy el conductor del noticiero, dice. Y cuando se pone a llamar a Labruna, y siempre da ocupado hasta que llama a la mamá a la casa de Labruna, va a la casa de Labruna, y cuando esperan a Labruna no les da la nota, no llega nunca. Está una hora esperando y el chabón se tiene que ir al noticiero. Gómez Fuentes se va y ahí sale Labruna y le da la nota a ella. Bien. Ahí cuenta que al otro día la aplaudían todas, tenía un rating de la puta madre, y dijo: bueno, ahora a partir de esto renuncio, me voy de acá por el maltrato, y se fue. Pegó el portazo y se fue. Eglis Giovanelli siguió en los 80 en el mundo deportivo. También fue la primera mujer en dar notas en vestuarios a jugadores de fútbol. Siempre cuenta que la trataron muy bien, más allá de algunos que otros chistes, lamentablemente, obviamente, de años 80, hombres, pero que siempre tuvo un buen trato. Y también tenemos un videito de un programa, es una promo de un programa de los 80, del año 85, que se llamaba Fútbol 2000, que ella lo conducía, y era jóvenes promesas de esos tiempos, jugaban medio un fútbol 5, ¿no? Con proyección para el 2000. Y bueno, tenemos una promo y la mostramos. A ver. Ahí está, mirá. Todos los domingos a la 1 de la tarde llegan los nuevos protagonistas para el fútbol del futuro. La destreza y el dominio de verdaderos virtuosos del deporte. La competencia de equipos integrado por 4 jugadores en el campeonato por puntaje. En el torneo intercolegial para que los chicos se expresen y demuestren sus habilidades. En vivo desde nuestros estudios, Fútbol 2000. Conducción Horacio Hielo y Eglis Giovanelli. Este domingo a la 1 de la tarde. Por el 11, el canal para que usted participe. El canal para que usted participe. Me encanta. Bueno, hay un poquito de datos de archivo. Tenía una relación bastante buena en su momento con Diego Maradona, Eglis. Hay una foto ahí que se los ve juntos. Ella era un poquito más grande que Diego, pero siempre fueron muy contemporáneos. Ahí la vemos. Ella es, bueno, la única mujer que hay. Y Diego, el que está acá a la izquierda, por supuesto, ¿no? El que se parece a Maradona. Decía, era muy chico, pero recuerdo que estaba muy enojado en esos momentos, en el año del 78, que no lo habían llamado. Yo tenía una nueva relación, también con la mamá, con Doña Tota.
y le dijo un chiste que si no iba a ver a Menotti le iba a dar un chirro en la cola. Y la mamá le dijo, como no le pegues a mi hijo, ¿no? Típico esa relación que tenían entre ellos. Tenemos el audio que lo cuenta igual. Tenemos el audio que Eglis cuenta su relación con Maradona. Mi relación era una relación de dos personas que recién empezaban, que habíamos tenido un montón de necesidades en la niñez, ni cloacas, ni agua corriente, ni red de gas, ni nada. Y que de pronto estábamos ahí. ¿Me entienden, chicos? Estábamos ahí los dos. Entonces hablábamos, él más chico que yo, por supuesto, pero hablábamos de igual a igual. Además yo me atreví en ese momento a decirle un día, mira, voy a utilizar los términos que está en la nota, porque en Canal 13 todavía, mira, si seguís jodiendo te doy unos chilos en el culo. Y todo el mundo me miraba, los periodistas, y decía, pero ¿esta quién es? Pero hasta la madre me dijo, ¿le vas a pegar? No, no le voy a pegar. Le dije así porque estaba revelado y no quería ir a José Cepaz, que estaba a la concentración de la selección argentina, ¿no? Entonces ese era el diálogo que yo tuve con él en todos sus comienzos. Después Eglis cuenta que tuvo una relación más distante porque le hizo una nota a Cristina Sinagra en su momento ella, y Maradona medio que se enojó. Después ella también habla un par de veces mal de Maradona, después terminan siendo amigos de nuevo, y obviamente después cuando fallece Diego ya lamenta y cuenta toda su linda relación, idas y vueltas, pero que bueno, siempre con amor según lo que cuenta ella. Hoy sigue dando notas para Italia, para Alemania, también da clases en el Instituto de la Legislatura porteña, enseña, y bueno, también dice que hizo la carrera de dirigente deportiva, así Mira. Que esas cuestiones. Otro detalle que dijimos acá, que nos íbamos a contar todo de todes, y hoy en día también Eglis, y en la foto siguiente lo va a mostrar, apoya al intendente de Las Rosas, que es Javier Meyer, del ala de Patricia Bullrich, y con toques de Javier Milei también, que propone mano dura y todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, todo un poco, ¿no? Ahí está, apoyando en Instagram a Javier Meyer. Bueno, no quita todo lo otro y todo su laburo y todo su pionera, sobre todo en el periodismo deportivo a partir de una mujer y en el fútbol. Así que también... bueno, se le notaba que le gustaba la mano dura, si ya le quería pegar chirlos en la cola a Maradona. Claro, por supuesto. Iba por ese lado. Pero bueno, el gran camino de él y Giovanelli marcando, ¿no? Todo un rumbo de una camada de periodistas que hoy, por suerte, está cada vez más fuerte en el periodismo deportivo. Sigue habiendo sin dudas una gran diferenciación, pero desde los 90 de a poco y ahora, más que nada, cada vez emergen más. Tenemos dos periodistas más, no sé cómo venimos el tiempo. Sí, vamos, ¿no? Sí. Sí, ok, me dice Rochi. Vamos a hablar de Marta Perin ahora, en este caso. Ahí tenemos la foto de ella. Cuenta que a los 9 años le marcó mucho perder a su padre y creció en una familia de varones. Dice que donde las mujeres debíamos defendernos realmente porque de alguna manera fui víctima del machismo. También cuenta que sus tíos corrían karting y a los 11 años ella empezó también a correr karting y toda la familia se iba siempre a ser fierrera. Ella de Belleville, y ahí en la radio Unión de Belleville ingresó desde muy joven y cuenta que eran todos jóvenes y nos sentíamos revolucionarios también. A partir de ahí, dice, teníamos una posición de izquierda con resistencia al gobierno de Isabel Perón en ese momento, y allí fue cuando la secuestra la AAA, dice. Ese hecho me marcó la vida. Quien manejaba la departamental era Raúl Tejeldín, integrante del Comando Libertadores de América. Dice, yo lo buscaba para que me diera notas y explicara el porqué de algunas decepciones absurdas, sobre todo a chicos de 15 años que jugaban con su walkie-talkie. Dice, lo ascendieron a jefe de informaciones en Córdoba Capital y nos quedamos tranquilos porque se iba a ir de Belleville, pero a los 15 días volvió con los pesados de la AAA para buscarnos con el típico atuendo de saco de gamuza y anteojos Ray-Ban. Así cuenta ella la historia. Una noche había salido y cuando vuelvo, cerca de las 2 de la mañana, me estaban esperando en mi casa, me llevaron. Alcancé a decirle a mi mamá que le avisara a los dueños de la radio. Dice que le dejaron una celda donde se encontró con ex compañeras de profesorado también y se dio cuenta de la situación. Le dijeron que le iban a trasladar a Córdoba Capital y ella dice, yo sabía lo que era eso, pasar a ser una desaparecida, ¿no? Directamente. Dice que los pusieron en una celda después con un psicólogo y un contador que habían sido torturados y que le dieron instrucciones de cómo resistir la tortura, ¿no? También. Dice, así fue como descubrí que el umbral del dolor puede volverse cada vez más grande y se puede manejar. Dice que le salvó la vida. Al día siguiente se casaba el intendente, que era un militar de apellido Coronel, mirá vos, básicamente, en la catedral, que estaba al lado donde estaba ella encerrada. Era todo un descontrol a la noche y cayó Tejeldín, el que contaba antes, a las 6 de la mañana diciéndole que era montonera. Ella dijo que no, que era más de izquierda, que no le pertenecía a esa agrupación.
y finalmente fue liberada ahí en medio de conflictos en la noche. Y a partir de ahí, cuando llega a la casa, estalla una bomba en la casa de un senador. Otra vez le dice que la van a perseguir. Pensó en irse a España, pero decidió al final ir a Rosario, donde cambió de vida y ahí comenzó a ser periodista deportiva, trabajando por ejemplo con Quique Pessoa o Mónica Gutiérrez, periodistas grandes conocidos también. Claro. Ahí tenemos una foto donde tiene en su mano un diario, un recorte de Reutemann. ¿Por qué? Porque ella entre fines de los 70 y comienzos de los 80 se volvió una pionera en el periodismo deportivo, en el automovilismo. Claro. Otra vez, otro deporte bien macho, donde las mujeres también entran, y por eso fue tan pionera Marta Perín. Conducía las transmisiones de Canal 3 de Rosario, dice que lo defendió siempre a muerte a Lole Reutemann, que le parecía un gran competidor, y en el año 81 también dice que hay una gran polémica con respecto al efecto suelo. Dice que tenía algunos autos, ¿no? Estamos hablando de cuestiones ya técnicas de lo que es el automovilismo, y ella era la única que podía explicar perfectamente los reglamentos porque lo sabía todos. A partir de ahí tuvo como una gran repercusión. Dice que lo felicitaban por la calle, los taxistas le decían, la reconocían por la voz y la felicitaban por haber dicho eso, porque parece que nadie lo sabía, y ella sí. Y bueno, a partir de ahí le levantó cada vez más, se volvió más popular, llegó a TC en el año 84 con la llegada de la democracia. Y ahí también empezó a trabajar el periodismo en general, ¿no? O sea, quería también no solo ser periodismo deportiva, sino periodismo en general, que lo termina de lograr cuando le hace una nota a Ernesto Sábato. Y a partir de ahí, de esa nota, es que la vuelven ya una periodista general. Estuvo trabajando en Canal 7 hasta 2017, cuando se jubiló. Así que, y en 2020, yo no lo recordaba, pero cuando lo vi lo recordé. Salió a la luz su testimonio cuando se infectó de COVID. Ella es también además paciente oncológica, que había superado 2 veces el cáncer. Y salió un testimonio bastante desgarrador, medio hablando de lo que había sido la pandemia, de una campaña del miedo, bueno, cuestiones que había contado. Sí, me parece, yo acá les cuento todo de todo, para también. Pero pues decinos primero, así después no le agarramos simpatía, Sergio. Es la idea, la simpatía. Pero bueno, también me acuerdo que había salido allí en este momento en agosto de 2020. Y bueno, nos queda uno más, que es Dante Panzeri. Tal vez un poco más conocido, tal vez no sé si lo conocen. Yo cero, pero... Yo no, pero soy así, no me pero considero tampoco, la idea era traer 4 que no eran tan mediáticos, aunque Dante Panzeri, en lo que es el fútbol, es como, bueno, un periodista muy utilizado muy citado, digamos, en lo que es el fútbol. Nació en Las Varillas en 1921, se trasladó a Buenos Aires luego de un tiempo, se incorporó al gráfico también en los años 40, redactó de varios deportes, atletismo, ciclismo, natación, hasta que llegó al fútbol directamente. Y lo que pasó fue que cambió la forma de escribir el fútbol. En ese momento, que era más de, contar, pasó esto, medio hasta incluso partidario. Él empezó a criticar y a profundizar el análisis, a hablar mal cuando había que hablar mal de lo que sucedía. Siempre fue muy punzante, y a fines de la década ya era como uno de los capos del gráfico, digamos, hasta que en los 50 se transformó en director de la revista. Los comentarios, como decíamos, eran verdaderas críticas. Ejercía también una crítica medio cultural, era muy ingenioso también, y hasta a veces medio dogmático. De hecho, se volvió tan crítico que la revista empezó a perder lectores, porque quería más una cuestión fútbol, claro. Y él bajaba un poco el cambio, hacía un análisis, y bueno, dicen que empezaron a perder lectores, pero seguramente coinciden muchos hoy en día y hace varios años que es el periodista deportivo más influyente de la historia de lo que es el fútbol. En ese sentido, muy polémico, con una versión muy profunda, decíamos. Supo también ser el primero en ver que en el fútbol también convivía la política, la economía y la sociología, bien, sin dudas. Bueno, tenía algunas frases como, por ejemplo, todo el periodista tiene que estar preparado para perder amigos, la actividad no tiene por objetivo ganarlos, dice. El periodista es y debe ser un descontento, ni la popularidad ni el gustar son los objetivos de la misión periodística, somos fiscales, no jueces, y debemos ser parciales a favor del bien y el contra del mal. Bueno, un par de frases ahí que tenía él. Y acá empieza una relación con la política que nos va a hacer ir y venir constantemente con él. Yo creo que más irnos que venir, sobre todo por la primera, que en el año 1956 se convierte en interventor de la Federación de Ciclismo de la Revolución Libertadora, ¿no? Aquella que se encargó del genocidio deportivo que tanto contamos acá, ¿no? Varias veces cuando hablamos de básquet o de boxeo, o de tenis incluso, ¿no? Ahí tenemos, bueno, la foto, por supuesto, maldita. Dijo textual,
A partir de 1945 el país perdió la personalidad ética y estética que lo había definido. La revolución que puso término a una larga noche de la vida argentina no podía prescindir del deporte entre las actividades que imponía un revisionismo. Limpiar el deporte de lo suyo que estaba y aún está fue consigna seguramente muy noble, muy bien intencionada y muy justificada dentro de este proceso intervencionista. Decía. Qué cosa que tienen los fachos con la ética y la estética, ¿no? Dios mío, tremendo. Cómo estalló el gorilismo. Bueno, después, en el año 1962, era director del Gráfico y le piden, después de un River Boca, le piden, ahí está la tapa de ese Gráfico, Constancio Vigil, uno de los hijos del dueño, le pide que ponga una crónica de Álvaro Alzogaray, que en ese momento era ministro de Economía del gobierno que había derrocado a Frondizi, de José María Guido. Alzogaray quería meterse ahí y ganar un poquito de acomodarse políticamente un poco más. Panzeri dijo que no, se negó, Vigil insistió y entonces dice que se levantó el saco de su silla, rompió las carillas del papel que había escrito y se consideró despedido. Y se fue de Gráfico, ¿no? Ahí un vuelta, si querés, que no subsana esa ida anterior, por supuesto. En el año 1972 enfrentó al coronel Luis Siley Hernández, titular de Deportes de la Nación. En ese momento estaba el régimen de la NUCE, ¿no? En el país, porque había calificado de vergonzosa la delegación de los Juegos Olímpicos del 72, de los atletas viajaban en tercera clase y la dirigencia en primera, ¿no? La dirigencia militar encima. El militar le mandó 2 padrinos, así entre comillas, a la casa, en un Fiat 1500 verde, para que el periodista eligiera un arma y le propuso un duelo a la antigua. Le propuso un duelo el militar al periodista Panzeri. Panzeri, en 1972. Sí. Panzeri dijo, mirá, la verdad que no, acepto el duelo, pero las condiciones las pongo yo, dijo, lo hacemos a puño limpio en el Luna Park y a beneficio de Alpi, ¿no? Está bien eso. Y obviamente el duelo nunca se hizo porque no querían nada de eso. Y para terminar, también el año 1978 fue junto a Borges, uno de los únicos 2 personajes públicos que supusieron al Mundial 78. ¿Borges Jorge Luis? Jorge Luis Borges. Exactamente. Mirá. Y Dante Panzeri, aunque él lo decía que era más que nada un dispendio de dinero que Argentina no se podía permitir, que había otras prioridades, otras necesidades básicas insatisfechas que debían priorizarse. No hablaba tanto de... Y bueno, era ponerte una marca, ¿no?, en la cabeza. Pero, insisto, solamente 2 personajes públicos en contra, uno era él, ¿no? Bien. ¿Y Borges por qué? Porque no le gustaba el fútbol, no la sabía esa. Habría que investigar un poco más de Borges. Me interesa porque también sabemos lo que opinaba Borges de muchas cosas. Pero que Borges simplemente pudo haber dicho, tipo, el fútbol me parece una cagada. Sí, que es lo más probable. Listo, no. Es lo más probable. Ahí generó una batalla dialéctica que un día vamos a contar la historia también de Muñoz, dentro de muy poquito, un par de semanas, de José María Muñoz, que era, al revés, un impulsor de todo este mundial y esas cuestiones. Pero para terminar así, el foto del libro tenemos ahí, Dinámica de lo Impensado, que es el libro que todo futbolista, futbolero, periodista propone y quiere que hay que leer, que es un análisis de fútbol que hace y que marcó un antes y un después en lo que es la descripción del fútbol. Así que, bueno, la historia de 4 acá periodistas, ¿no?, que marcaron en cierta forma un comienzo, un antes y un después. Como dato de color, malo, la verdad, murió en el año 78 antes de que empiece el Mundial. Dante Panzeri. Se opuso y igual no lo llegó a ver. Falleció de cáncer a los 56 años. Re joven. Y para cerramos con un tráiler de un documental de Sebastián Eskenazi, que se llama Buscando a Panzeri, que cuenta un poco más de su historia. Cerramos entonces 4 pioneras del periodismo deportivo, cada uno con sus pros y sus contras, por supuesto, pero sin lugar a dudas, marcando un antes y un después en el periodismo deportivo. Las únicas imágenes que vi son unas columnas que hizo él desde el Mundial de Chile, lanzando invectivas y enojándose con gente detrás de cámara, con la cámara. Nunca lo vi sonreír. Su lugar soñado fue el Gráfico. De tirar 180 o 200 mil ejemplares, en la época de Panzeri bajó a la mitad. El gráfico de Panzeri era un gráfico de un periodismo crítico, ¿no? Tendría que hablar a Milán, a Italia. A Italia. Iba a la Gazzetta dello Sport, salimos a cenar, él se presentó y a las 2 horas me dice, yo me sposo con lei, yo me caso con usted. 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. Y recuerdo que una vez se presentaron 3 militares en mi casa. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra
de nuestra angustia. Banserí quedaba fuera de los 25 millones de argentinos. Yo creo que el Mundial 78 le hizo empezar a percibir de que el monstruo era muy grande. Y si no sirve para nada, ¿por qué seguís en esa brecha? Porque me sirve para dormir tranquilo, me sirve para cumplir conmigo,